Cada año, millones de personas celebran Semana Santa, pero casi nadie sabe quién realmente decidió esa fecha. Y la respuesta la tiene la luna llena, y una decisión tomada hace más de 1700 años. La Semana Santa, para quienes la festejan, la razón principal de festejarla es conmemorar la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay variaciones de esto como Pascua, Pascua, perdón, para Estados Unidos, para los judíos y otro tipo de conmemoración en estas fechas, pero para el cristianismo y catolicismo en general, Pascua es eso, es la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. A mí me surgió una pregunta interesante: ¿por qué la Pascua cambia de fecha cada año? Y más curioso todavía, ¿por qué una de las celebraciones más importantes en el cristianismo está ligada al equinoccio de primavera y a la luna llena? Para esto, hay que entender de dónde viene la Semana Santa o la Pascua. Y para esto nos remontamos al inicio de las religiones abrámicas. ¿Qué son las religiones abrámicas? Son las religiones que reconocen a Abraham como patriarca o padre espiritual de la fe. Dentro de este paraguas de religiones abrámicas cae el cristianismo, el judaísmo y el islam, que por orden de creación o de antigüedad sería el judaísmo, el cristianismo y el islam. En el judaísmo se reconoce a Abraham como el primer patriarca que existe. Según la Torá, Dios pactó con Abraham y sus descendientes formarían el pueblo elegido de Dios. En el cristianismo, interpretan a Abraham como el inicio del plan de salvación que culmina con Dios. Es un ejemplo de fe absoluta en Dios. Y en el Islam, Abraham es conocido como Ibrahim. En el Corán, se describe como un profeta que rechaza la idolatría de otros dioses y se sometió completamente ante el Dios cristiano o el Dios abrámico. Aunque hoy parecen caminos separados y diferentes y que no pueden conciliar, diferencias, la historia se repite o la razón de ser de esas religiones se repite o comparten la misma razón de ser. Es la historia de un hombre que escuchó a Dios en el desierto. Pero ¿por qué solo el cristianismo celebra la resurrección de Cristo en la Pascua? Aquí también tenemos que tocar un punto interesante que yo no sabía, y no sé si ustedes lo sepan. La Pascua o Semana Santa no es originalmente cristiana o católica, es judía. Representa o nace de la liberación del pueblo judío de Egipto, del éxodo que tiene el pueblo judío de Egipto. El nacimiento de la Pascua lo podemos encontrar en la Biblia, en el Éxodo 12:13. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En hebreo, la palabra pasaré es pesaj, y eso significa tal cual, pesaj, pasaré, pasaré por encima. En cuanto al mandato de celebración cada año de Semana Santa, lo podemos encontrar en Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Tenemos en Éxodo ambas, tanto el nacimiento de la Pascua o el inicio ancestral, Pasej, según los judíos, y también la conmemoración o el mandato de conmemoración, que tenemos que celebrarlo año con año por nuestras generaciones, por el tiempo que existamos nosotros. Entonces ya tenemos definido cuándo es Pascua o el origen de la Pascua y qué tanto tenemos que celebrarlo. Y muchas veces nos olvidamos sobre este punto importante en la religión. Las religiones, te estarás pensando si son judías o cómo pasamos a Semana Santa, si tiene orígenes judíos y que se mezcla con el Islam o con otras tradiciones o por qué cambia de fecha. Tenemos que recordar algo muy importante, que las culturas, las religiones a nivel mundial, ninguna está fuera de esta regla, evolucionan, cambian y se adaptan.
al momento que una religión se expande, porque no todo nace donde mismo, obviamente, como lo decía en otros videos, no es lo mismo rezarle a un Dios creador en la montaña que en la playa, que en el desierto. Al momento de que una religión se expande, es común que entren en contacto, es más que lógico y necesario que entren en contacto con otras culturas, con culturas nativas de esas regiones. En ese proceso muchas veces adoptan símbolos, fechas, incluso rituales. No lo borran, aunque sí tenemos registros históricos que se borran ciertas prácticas, ciertas eh, tradiciones que lo ven como extremistas o dañinas, pero muchas otras en ese afán o en esa misión de expandir la religión que uno profesa, muchas veces, o es más común de lo que creemos, que se adopten esos símbolos, esos rituales, esas tradiciones, esas palabras. Es más que común, porque al final del día, o el tema central de esto, y quiero compartirles, es que a veces no lo vemos. Yo no lo veía antes de comenzar este proyecto del Sendero del Cuervo, antes de recorrer este sendero. Pero muchas religiones, la gran mayoría de las religiones, hablan sobre lo mismo, solo vistas por diferentes ojos. Esto no quiere decir, al momento de que una religión mayor tome, absorba rituales, símbolos y fechas de otras religiones, no quiere decir, y no quiero que veas esto como una invalidación de la religión que practicas, de la religión más popular del mundo, o de una religión que existió hace mucho tiempo y que apenas está renaciendo de nuevo. Esto es porque siempre hemos intentado explicar lo mismo. Los humanos en cualquier parte del mundo hemos intentado explicar la muerte, la vida y el regreso de la luz y el regreso de la oscuridad. Semana Santa, Pascua, Pasej o Nowruz no siempre ocurre en el mismo día del calendario. A veces cae en marzo, a veces cae en abril, y esto no es casualidad. ¿Por qué cae en diferentes fechas? A lo mejor no lo has preguntado por que sigues la religión, porque no es tu lugar preguntarte, pero yo sí me pregunté, ¿por qué no cae siempre en las mismas fechas? ¿Por qué cae entre marzo y abril? Que parece que es entre el 22 de marzo y 25 de abril que puede caer esta fecha. Todo se remonta al concilio de Nicea. Te comparto esto. El concilio de Nicea fue uno de los, no primeros pasos en conciliar la religión, pero sí fue el proceso que inició la consagración de la religión cristiana y católica como la conocemos hoy en día. El concilio de Nicea se dio en el año 325, año Domini, o después de Cristo, como quieras verlo, y fue, no sé si liderada, pero fue solicitada por Constantino el Grande. En aquel entonces el imperio que tenía Constantino era vasto, tenía muchísimas religiones, obviamente nativas a cada parte del imperio, y juntó a todos los patriarcas, si podemos llamarlo como tal, porque no existía el papa en ese entonces. No sé si existían los arzobispos o cardenales, que lo dudo mucho. Eran patriarcas y líderes de la fe cristiana o abrámica. Juntó a diferentes líderes de todas partes del imperio y de partes fuera del imperio, donde nació esta religión abrámica, el cristianismo, para conciliar qué libros, qué cartas y qué sí entraría en la Biblia, para poder unificar su imperio en una sola religión. Que en ese entonces la transición, quiero creer yo de manera muy personal, que de politeísmo a monoteísmo, pues era algo atractivo, ¿no? Que un dios se encargara de todo en lugar de diferentes dioses con diferentes formas de venerar y diferentes comportamientos. Creo yo, esto es un entendimiento muy personal, que el brinco a monoteísmo fue fácil porque era un dios o es un dios que se muestra benévolo, justo, que nos trata como hijos. Entonces eso creo que fue un punto importante para conciliar o de tomar la decisión de conciliar su imperio con esta religión, porque era una religión que en su momento y hasta la fecha iba creciendo en popularidad. Entonces tomó la decisión de unificarlo bajo este régimen. Dentro del concilio de Nicea se tomó la decisión de celebrarlo el primer domingo después de la primer luna llena tras el equinoccio de primavera. Como te comentaba, este equinoccio podía caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril, cuando el sol y la luna comparten
el mismo tiempo en el día. Eso es el equinoccio de primavera. El solsticio de invierno marca la noche más oscura, la noche de cacería, según los nórdicos. Marca la noche más larga, cuando el sol dura apenas un par de horas y la oscuridad gobierna totalmente el día. El equinoccio de primavera marca el punto de cambio, marca el equilibrio, donde la noche empieza a caer o el tiempo de oscuridad en el día empieza a bajar y la luz empieza a subir. Y el equinoccio es eso, es el balance, cuando la luz y la oscuridad duran lo mismo en el día. Esta fecha es importante para todos ellos y para nosotros, porque el equinoccio representa que el frío cede, que los animales vuelven a salir, que puedes plantar semillas, que comienza la fertilidad y la abundancia y la prosperidad en el punto de vista del agricultor y del ganadero. No solo los cristianos tomaron el equinoccio como parte principal para el renacimiento de Jesucristo, no solo porque lo dicen las escrituras como en Éxodo, o no solo porque el equinoccio es parte importante del renacimiento de la luz a lo largo del ciclo del año, sino muchas culturas también tomaban este equinoccio como punto de partida para su año nuevo, para el renacimiento de la luz, para el renacimiento de la fertilidad y para el renacimiento de los cultivos. Por ejemplo, los nórdicos tenían a Eostre, asociada con conejos y liebres, fertilidad y abundancia. Que Eostre, si nos vamos ya a términos etimológicos, Eostre puede derivar o ser ancestro de Pascua o Easter, como dicen los anglosajones. En Persia, esto ya se celebraba hace más de 3000, entre 3000 o 4000 años, con el Nowruz. Se celebraba el equinoccio de primavera, que justo el equinoccio de primavera es, tengo entendido, según mi investigación, el año nuevo iraní, en el calendario iraní. En Grecia tenían a Perséfone. Los mayas tenían la pirámide de Chichén Itzá, que justo acaba de pasar hace unos días. En el equinoccio de primavera se ve como las sombras simulan una serpiente bajando las escaleras de la pirámide, y para los mayas simbolizaba el regreso de la luz, del calor y el comienzo de fertilidad y abundancia en sus tierras. Esto es curioso porque tienen muchas cosas en común las culturas antiguas sin tener contacto aparente entre ellas. El equinoccio representa el renacer de la naturaleza, el principio de la abundancia, el principio del calor, el regreso del sol. Sí, a lo mejor esto puede ser porque civilizaciones antiguas miraban al cielo, se basaban en ciclos lunares, en ciclos solares, que paréntesis, según mis investigaciones, el calendario judío antiguo, no sé si el moderno, se basa en ciclos lunares y solares combinados, pero predominantemente lunares. Por eso las fechas cambian de Pascua, de Pasej, según ellos, y por eso la Semana Santa basada en el Pasej, según los versículos en Éxodo, cambian también, porque cambian según el ciclo lunar o el calendario lunar. ¿De dónde sale el conejo de Pascua? El conejo de Pascua sale, según mis investigaciones, de Alemania en el siglo XVII. En aquel entonces se llamaba Osterhaus. Y es un conejo que, según los alemanes o según su tradición, acuérdense que a donde migre la religión hay que adoptar ciertas costumbres locales. Tenían la creencia, y tienen todavía porque lo hemos visto en todas partes, que el conejo Osterhaus le traía huevos a los niños que se portaban bien, huevos pintados, decorados, pues llamativos para los niños. Pero huevos porque los huevos representan en todas las religiones, en todas las culturas antiguas, el inicio, la fertilidad, un regalo, un premio. Y por eso vemos la mezcla del huevo con los conejos, porque pues un conejo no pone huevos, hasta donde yo sé. El conejo o liebre, si bien no existe la misma especie en todo el mundo, existen variaciones en todo el mundo. Y el conejo es visto como símbolo de fertilidad, juntándose con el ciclo del equinoccio, que es el inicio de la fertilidad, de la prosperidad, porque como bien sabemos el conejo y la liebre son animales que se reproducen muy muy rápido en primavera. Entonces, la relación entre un conejo y una liebre que se reproducen rápido, en abundancia de fertilidad en el equinoccio, bueno, a partir del equinoccio de primavera, y el huevo tomado como símbolo de regalo, de inicios, de nacimiento, pues fue
clic que hicieron los antiguos alemanes para simbolizar a los niños o regalarle a los niños las festividades de nuevos comienzos, de fertilidad, de abundancia, o no necesariamente fertilidad de un tema biológico, sino fertilidad en cuanto a buenas cosechas, animales para consumir, en trabajos nuevos, porque recordemos que todo el mundo es diferente en cuanto a climas, ¿no? No es lo mismo construir cabañas, botes de madera o casas en invierno, cuando hay más lluvia y más, obviamente más frío, que primavera, cuando empieza a ceder el frío, las lluvias, la oscuridad, y comenzar a construir, a expandir tu casa, tu territorio, tu aldea. Culturas antiguas tenían historias de dioses que mueren y renacen en primavera. El cristianismo no es solo la única que tiene esa ideología o esa tradición. Tenemos a Atis en Roma, a Adonis en Grecia, a Tamuz en Mesopotamia y a Osiris en Egipto, por mencionar algunos. Todo esto es una reinterpretación que tomó el cristianismo de culturas que ya existían. Ojo, no estoy diciendo que no exista el Dios cristiano y que no sea válido el cristianismo, no. Simplemente estoy compartiendo con ustedes el conocimiento que todas las culturas alrededor del mundo veían el cielo de la misma manera. Veían el triunfo de la luz sobre la oscuridad, sobre la lluvia, sobre el frío, como algo bueno, porque pues todos necesitamos esa luz, ese calor para construir, para generar, para crecer, para avanzar. Esto solo nos habla de una reinterpretación de todo lo que ha existido, siempre ha existido, y que el ser humano siempre da interpretaciones similares, si no iguales, de los eventos solares, lunares, de eventos cósmicos y de eventos de ciclos naturales. Esto no le resta importancia, relevancia o verdad. En el Sendero del Cuervo, el objetivo es el conocimiento y apreciación de las culturas y religiones que han existido, que están y que vienen. Nunca hay que juzgar, catalogar o criticar a aquellos que tienen el mismo destino que nosotros, pero que lo caminan en un sendero diferente. Regresando al concilio de Nicea, para decidir qué fecha se iba a celebrar Pascua, había dos grupos importantes en aquel entonces. No recuerdo bien los nombres, uno eran los catorcenos y otros eran otro grupo, el segundo grupo no recuerdo bien el nombre que leí, pero los dos grupos que peleaban por siglos, nota importante, pelearon casi 2 siglos en cuanto a cómo definir la Pascua, cuándo definir la Pascua, y era esto. Un grupo quería ponerlo siempre, creo, me parece que el 14 de abril, el día 14 de abril, quería ponerlo en esa fecha específica, sea cual sea pues el día, aunque cayera entre semana, fin de semana, quieren que fuera el 14 de abril como fecha fija, y otro grupo quería relacionarlo al equinoccio de primavera, porque las escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento nos habla de eso, de fechas ambiguas, porque las fechas que se marcan en Éxodo de Pasej son en base al calendario judío, ciclos lunares, y sabemos que el ciclo lunar pues varía al ciclo solar. Entonces, para mantenerlo un poco más fiel, decidieron mantenerlo como te comentaba, el primer domingo después de una luna llena, siguiendo el equinoccio de primavera. Porque en antiguos textos dice que Jesús resucitó un domingo y ellos querían mantener, el segundo grupo quería mantener la significancia de el domingo de resurrección y siguiendo los ciclos lunares en el cual se basó para para dejar evidencia, de todo el proceso de la muerte y resurrección de Cristo. En el mundo nórdico, ¿cómo se puede ver la Semana Santa? ¿Cómo se relaciona la Semana Santa o de qué interpretación tenemos del equinoccio de primavera? En el mundo nórdico tenemos a Freyr y a Freya. Son dos Vanir que representan el amor, la fertilidad, la abundancia y el crecimiento desde el punto de vista agrícola. Ellos daban pie al crecimiento de cultivos y multiplicaban el ganado. Multiplicaban pues, la vida en general. Estas celebraciones del equinoccio de primavera, según los nórdicos, se daba más en
Gamala Uppsala, perdón, estoy leyendo, donde se generaba el ritual, o más bien se practicaba el ritual de Disa Blot. Blot significa sacrificio o sacrificio ritual, y Disa puede ser a quien se dirigía ese ritual, Disa Blot. Era un ritual donde se compartía comida, donde se prendía un fuego y se daba caza a animales, donde se ofrecía hidromiel, se ofrecían flores, pues es el ciclo de fertilidad y abundancia, y donde se veneraba o pedía ayuda y agradecimiento a los Disir, que los Disir lo entendían ellos, o lo entendíamos nosotros, como espíritus protectores femeninos. Los Disir me recuerdan mucho a lo que les comenté de las partes del alma según los nórdicos, que tenemos un protector personal, femenino, de linaje. Entonces a lo mejor los Disir son parte de ese protector del alma, de ese protector femenino que existe tanto personal, como crían los nórdicos que eran parte del alma, como los Landvetir que pueden existir alrededor de nosotros. ¿Cómo se relaciona esto con el renacimiento del sol, según los nórdicos? En la Edda Poética nos dice que Freyr posee un barco llamado Skidblandir. Era un barco que siempre tenía viento a su favor y que podía navegar con él alrededor del mundo. Y tenía también un jabalí luminoso llamado Gulimbursti. Y es curioso que tenga un jabalí luminoso, digo jabalí no tanto, porque son animales pertenecientes a esa región, pero sí lo curioso está en la luminosidad del jabalí, porque nos habla de un simbolismo de luz, de renacimiento, de triunfo sobre la oscuridad y de procesos de agricultura, que el jabalí puede iluminar, dar calor y comenzar el proceso de abundancia y fertilidad en las regiones. En el poema Skirnismal, Freyr se enamora de la gigante o Jotun Gurdr, que Gurdr representa la tierra fértil y Freyr la abundancia y la fertilidad. En las edas poéticas o en las sagas, este enamoramiento genera un matrimonio y nos habla de cómo en esas fechas es la boda, cerca del equinoccio de primavera, y es un simbolismo importante y es la unión de una gigante que no es una diosa, no es una Vanir, no es una Esir, y un Vanir, que es como un dios secundario en el panteón nórdico. Se junta la fertilidad, la abundancia y la tierra fértil tal cual. Por eso el matrimonio de esos dos personajes, según la mitología nórdica, es importante para el equinoccio de primavera, porque dan pie a que todo comienza a nacer, a sembrar semillas, a la procreación de animales, a comenzar a construir en general. Todo esto simboliza el regreso del sol, el inicio de la fertilidad y de la vida, tanto animal como humana. Aunque cambien los nombres rituales, esto se repite alrededor del mundo en todas las religiones antes, durante y después del tiempo que me mencionas. Los humanos siempre hemos visto el cielo, hemos seguido al sol, hemos seguido la luna, hemos visto las estrellas, hemos observado los ciclos naturales de la vida, hemos visto cómo llega el invierno, hemos visto cómo se va y llega el calor, interpretamos las lluvias, interpretamos los vientos, interpretamos las sequías, los fuegos, interpretamos los animales, las runas y las piedras. En este caso el equilibrio, el equinoccio de primavera, nos habla de renacimiento y de fertilidad. Un renacimiento y fertilidad reinterpretado por diferentes dioses. Un renacimiento y fertilidad que nos habla que la luz siempre triunfa sobre el mal, sobre la oscuridad, sobre el frío. Y eso no demerita o enalza a ningún dios. Simplemente quiero contarles o quería contarles que hay mucho más allá de seguir una religión por seguirla. Hay algo más bello, más intrínseco, algo que nos une más a todos, algo ancestral, algo primigenio, como la celebración de esta Semana Santa, de este equinoccio. Y no importa el camino que sigas, siempre y cuando sigas el camino correcto para ti y de bien y de paz espiritual para ti. Tal vez, si escuchamos con atención las distintas tradiciones del mundo,
descubriremos que muchas veces no estaban compitiendo entre sí, solo estaban observando el mundo con ojos diferentes a los nuestros. Por favor, déjame en los comentarios qué opinas de esto. ¿Qué pensabas tú que era la Semana Santa? ¿O cómo la interpretas tú? ¿Bajo qué religión? Y sigamos caminando juntos el sendero del cuervo. Gracias.